Saludos a todas y todas a nombre del Movimiento Mi Negrón y de Radio Movimiento, canal de nuestra organización. Mi nombre es Carlos Rafael Alicea Negrón y hoy estaremos hablando con la compañera Margarita Asensio López sobre Ramón Emeterio Betances. La compañera Margarita Asensio López es colaboradora de la Jornada Betances, historiadora aficionada y escritora. Es jubilada del Departamento del Trabajo, donde sirvió como dirigente de la Hermandad de Empleados por 14 años y de la Cooperativa Ahorro y Crédito por 9. Tradujo y publicó War is the Racket, o La Guerra es una estafa, del coronel Smiley Butler. También publicó ensayos sobre los hermanos Carbonell, voluntarios de la guerra antifascista en España, y colaboró con el doctor Luis Ramírez Padilla en la investigación de la biografía de la liberta caborrojeña María Cívico, publicada en el 2023, y de sus hijos, Los Hijos de María, en prensa. Próximamente publicará la biografía de Flavia Costa, cantante de ópera caborrojeña, y Los Asesinos Inocentes, sobre un asesinato ocurrido en Cabo Rojo en el siglo pasado. Así que estamos honrados y privilegiados por la presencia de la compañera Margarita. Bienvenida, Margarita. Gracias por invitarme a hablar de un tema tan interesante para mí, que soy caborrojeña como Betance. Sí. Pues entonces vamos al medio del asunto. ¿Quién fue y es Ramón Emeterio Betances? Bueno, a mí siempre me ha llamado la atención que se habla de Betances casi siempre en términos políticos, que fue su faceta quizás más destacada, más importante, pero Betances era un ser humano normal, común y corriente, con unas virtudes especiales, ¿verdad? Y me gusta empezar por sus orígenes, ¿no? O sea, él fue un hombre hijo de inmigrante, nieto de inmigrante, que nació en riqueza, o sea, nació rico, porque su padre, que vino de la República Dominicana siendo niño, jovencito, de una familia acomodada en la República Dominicana que huyó de la guerra de independencia de Haití, ¿verdad? Como hicieron muchísimos. La familia de Eugenia María de Hostos también vino de la República Dominicana por parte de su padre. Y se establecían casi siempre en la zona oeste porque pues era la más cercana a la República Dominicana y a veces hasta habían tenido negocios o algún tipo de relación con Puerto Rico. Don Felipe Betances y Ponce de León, que fue el padre de Betances, pues en Cabo Rojo se convirtió en un comerciante de cierto nivel económico. Se casó con una señora natural de Cabo Rojo, María del Carmen Alacán Montalvo, pero esos Alacán eran de origen francés. Ahí empieza la travesía francesa de Betances con su abuelo materno. Y este señor participó en la persecución del pirata Cofresí, en esa época de los 1820, cuando Cofresí se convirtió en la figura de la piratería más famosa del Caribe. Y don Pedro Alacán pues participó en esas gestas ayudando al gobierno español. Doña María del Carmen aparentemente era una mujer buena, lo que diríamos buena, ¿verdad? Buena madre, amorosa, cariñosa, analfabeta, porque las mujeres no tenían que estudiar, tenían que aprender a cuidar muchachos y a atender la casa, pero era una mujer analfabeta, pero aparentemente el poco tiempo que Betances vivió con ella, que fue hasta los 10 años, le dio mucha calidad de vida, mucho amor de madre, y él siempre la recordó por eso. Tuvo muchos hermanos Betances, pero el
único otro varón que se conoce, que fue el primero que nació de la familia, murió jovencito y él se crió entre mujeres. De hecho, su hermana mayor, Ana María, era su madrina de bautismo también. Y él siempre le tuvo la deferencia de tratarla de usted, mientras que a las otras hermanas las tuteaba. La hermana siguiente es la mamá de la novia de Betances, Clara de los Santos, que se casó con un francés, un comerciante francés, y tuvo a Carmelita Lita Henry. Hubo otra hermana, María Teresa Inés de los Reyes, que se casó con un militar español, y lo menciona porque Betances era contrario al régimen español, pero tenía gran respeto por las decisiones de sus hermanas, ¿no? Y no se, al contrario, se comunicaba con ese señor de apellido Carmona como cuñado, ¿no? Con mucho afecto y respeto. Y Ana María, la mayor, se casó nada menos que con un esclavista, un tratante de esclavos, José Pío de San Germán, primo de Bonocio, el esposo de Lola Rodríguez de Tío. Bonocio era abolicionista, pero su primo era esclavista. Y la última de los Betances fue Demetria, que era la más afín a su hermano, porque eran los últimos en la fila. Y siempre mantuvieron una relación muy cordial y de mucha confianza. Y es a quien él le dedica aquella famosa frase de somos prietuscos y no lo negamos, porque los Betances eran negros y a pesar de que doña María del Carmen era blanca, rubia, de ojos azules, que se sepa, ¿verdad? Pues parece que Demetria nació la más trigueñita de todos ellos y la molestaban, la hostigaban, ¿no? La trataban de humillar estando en Cabo Rojo todavía. Y ella le dio la queja a su hermano y él le dijo, pues somos prietuscos y no lo negamos, o sea, no te preocupes por eso, porque eso no se despinta. ¿Mm? Y lo importante es lo que uno haga, no el color de la piel. Y dentro Cuando de la ese, madre... déjeme preguntar, y dentro de ese entorno familiar que nos acaba de describir, ¿hay alguna idea, escritos o estudios que cómo influencia eso entonces el devenir político de Betances? Bueno, lo que pasa es que de los 6 hermanos, las 5 hermanas y él es el único varón, ¿no? Por las normas de la época, pues el varón tenía unos privilegios y uno de ellos era la educación. Ana María era analfabeta, no sabía firmar ni su nombre. Demetria, por el contrario, como fue la más pequeña, aparentemente tuvo la oportunidad de aprender a leer, escribir, quizás hasta por su cuenta, ¿no? O con la ayuda de su hermano. Y en Cabo Rojo había unas familias que, aunque la escolarización no estaba tan generalizada, lo que había era más bien escuelas privadas, había maestros. De hecho, uno de los tíos de Betances fue maestro, don Francisco. Y el papá de Brau, que era comerciante también, de Salvador Brau, tenía una biblioteca y así había otras personas que tenían libros disponibles para cualquier muchacho que se interesara en educarse, en leer, en aprender. Y Betances tuvo maestros privados. Cuando la madre se muere, el padre decide que se vaya a estudiar fuera, a Europa, donde se suponía que estaban los mejores centros de estudio. Y él tenía
negocios y amistad con una familia que vivía en el sur de Francia, en Toulouse. El señor de la casa era francés de origen, había ido a Puerto Rico, había venido a Puerto Rico a hacer negocios. Y se casó con una señora de Cabo Rojo, doña María Cavalleri Bey. Y luego regresaron a Francia. Ellos tenían una casa en Mayagüez y tenían una casa en Toulouse, en un pueblito cerca de Toulouse que se llama Grisol. Y Ramón Emeterio Betance fue enviado por su padre al cuidado de esta familia para que estudiara allí en Toulouse, que había varios centros educativos, incluso una universidad. Betances estuvo allí desde 1837, después que muere su madre, hasta 1848. Es una época de mucha actividad política en Francia, empiezan a surgir los grupos sindicales, los grupos socialistas, y hay varias revoluciones, ¿no? O intentos de revolución, y Betances es testigo de todas esas luchas, y eso va influyendo más en su persona y cómo va creándose el activista político, ¿no? Francia siempre ha sido considerada pues la cuna de las libertades civiles, la cuna del derecho moderno, etcétera. Y Betances estuvo allí en esos momentos de mucha actividad, incluso callejera, ¿no? De luchas en las calles, motines y peleas y enfrentamientos con la policía, con los militares en las calles de París. Luego allí regresa a Puerto Rico de visita. Ahí es que conoce a Lita, que apenas tenía 9 o 10 años, una niña, pero él no la conocía, no la había visto nacer. Y vuelve a relacionarse con esa familia que hacía tantos años que no veía. Pero regresa porque él quiere terminar sus estudios de medicina. Entonces se va a París, a la Sorbona, a estudiar medicina. Y termina más o menos en 1855-56. Pero no se queda en Francia, decide regresar a Puerto Rico y ejercer su profesión acá. Se va a Mayagüez porque Mayagüez es entonces la ciudad más importante de la zona oeste y un centro de cultura, de trabajo, de industria bien importante para la vida de Puerto Rico, ¿no? Entonces se queda en Mayagüez, entrega sus documentos para que lo acepten como médico. Coincide con el inicio de uno de los brotes más mortíferos del cólera, 1856, y él, junto con otros médicos del área, se dedica a cuidar los enfermos día y noche, con paga o sin paga. Él se dedica sobre todo a tratar esclavos. Y a la gente le sorprendía porque un hombre tan prominente, tan buena familia, y tratando a negros en vez de tratar a los blancos, pues él trataba a todo el mundo por igual. Y eso le ganó hasta reconocimientos del gobierno municipal de Mayagüez. Hay que aclarar que Betances era no solo médico cirujano, ¿no? Médico que atendía a sus pacientes y le hacía chequeos y le daba una receta para que se trataran, sino que era un investigador científico. Por lo tanto, casi todo el trabajo que hizo en esa época
lo documentó y años más tarde escribió un tratado sobre el cólera, sobre las variantes del cólera, la extensión de las epidemias, el tratamiento que se debía dar, etcétera. Y está entre sus escritos científicos, ese tratado sobre el cólera. Y también hizo investigaciones, porque lo documentaba todo, cuando trataba a sus pacientes, sobre ginecología, urología y oftalmología. Perdón. Su primer trabajo de ginecología fue su tesis de doctorado, que la realizó sobre el tema del aborto. Él describe las causas del aborto y una de las causas del aborto para él es la miseria, porque las mujeres pobres no tenían acceso a los servicios médicos, a los medicamentos y a la higiene que conllevaba estar encinta, ser en el vientre 9 meses y parirlo sin problemas. O sea, eran muchos los niños que nacían muertos, las madres que se infectaban de las llamadas fiebres puerperales, y eso ocurría más a menudo entre las clases pobres. Y él Sí. lo señaló desde tan temprano, ¿no? O sea, no era solamente el virus, el microbio, el germen, no, es que las condiciones de vida también afectan la salud. Entonces, podemos afirmar entonces que había una base de justicia social en esos planteamientos políticos del compañero Betanzas. Y temprano, porque su tesis doctoral fue sobre eso, y ya plantea esa necesidad de mejorar las condiciones económicas para mejorar la salud. Y estamos hablando no solamente de la salud individual, porque él se preocupó por la salud pública, ¿no? En esa experiencia del cólera, una de las cosas que él implanta, defiende y documenta es la higiene o la falta de higiene en el trato a los enfermos. O sea, la gente no sabía las consecuencias de cualquier enfermedad, podía ser la tuberculosis, el cólera, lo que fuera. Y por lo tanto, las personas sanas de la familia atendían a los enfermos sin ningún cuidado. Mascarillas o guantes o delantales, no, nada de eso. Por lo tanto, eran muy prestos a contaminarse, y si no tenían alguna inmunidad natural, ¿verdad? Pues se iban a contagiar y así seguían contagiándose unos a otros. Y a veces se morían 3 y 4 personas en la misma familia, porque a la falta de higiene, pues la enfermedad se multiplica. Entonces no había suficientes medicamentos, no había antibióticos, por ejemplo, y las personas que no tomaban sus cuidados de lavarse las manos, de lavar o botar incluso, porque él recomendaba que en ciertas enfermedades la ropa del enfermo se quemara y se enterrara, de tal manera que los gérmenes, que los virus, las bacterias no siguieran contaminando. Y en ese sentido, pues Betances es quizás el primer médico de salud pública de Puerto Rico. Más adelante también... Me quitaste las palabras de la boca, estaba planteando eso mismo. Sí, el primero. Eso mismo que estaba pensando, su acercamiento a la práctica de la medicina era desde el punto de la salud pública y la justicia social. O sea, que es un aspecto que no se... Y es de tal manera, sí, de tal manera fue su compromiso en ese sentido, que
hay quien diga que fue el primero que usó la anestesia en sus cirugías en Mayagüez. Además fue un defensor acérrimo de la vacunación para estas enfermedades catastróficas que diríamos ahora. Conoció el método de Pasteur para purificar la leche, ¿no? La pasteurización, e insistía en que la leche no se puede tomar cruda, la leche hay que hervirla. Después de hervida, entonces es que es segura. Eso lo dice Betances en varios de sus escritos, insiste en eso. Y también en ese compromiso con la salud pública se envolvió entonces, unos años después, hacia 1864, en un proyecto que tuvo el municipio de Mayagüez de crear un hospital para los pobres, para los indigentes, que es el Hospital San Antonio, que todavía existe. Es una empresa en la que se conjugan las autoridades del municipio, el alcalde, el jefe de la Guardia Civil, el párroco de la iglesia de Mayagüez, varios comerciantes y sobre todo un español de nombre Antonio Blanes, que fue quien financió el hospital. Si tendría dinero el señor, ¿no? Y llaman a Betances como médico destacado para que colabore en la preparación de ese proyecto. Y Betances colabora, ¿no? Y es el primer director médico cuando se funda el hospital en 1865. El nombre lleva el hospital lleva el nombre de San Antonio, pues por el que dio el dinero, ¿no? Pero quien lo dirigió inicialmente fue Ramón Emeterio Betances. Y eso también está documentado porque el hospital conserva su historia. En otras facetas, pues también conocemos un poco más a Betances. Ya para esa época, 1850 y pico, 1860, está involucrado en la lucha abolicionista, que tenía que ser un poquito secreta, porque la esclavitud estaba permitida en todo el mundo, ¿no? Aunque ya los ingleses habían decretado que no se siguiera comercializando, o sea, que no se fuera a África a buscar esclavos para traerlos a América o llevarlos a Europa, pero se seguía haciendo, ¿no? Inglaterra tendría la mejor marina de la época, pero no daba para detener tanto comercio. Y se siguieron trayendo esclavos. Y oficialmente se había acabado la trata de esclavos, pero seguían llegando. Betances, cuando estuvo trabajando con el cólera, pues tenía que caminar bastante por todos los campos de Añasco, lo que hoy es Las Marías, Mayagüez, Cabo Rojo, San Germán. Por lo tanto, tuvo que haber visto las condiciones terribles que sufrían los esclavos en esa época, sobre todo los esclavos agrícolas. Y no es que no lo supiera desde antes, porque su mamá tuvo esclavos. Cuando la mamá hace su testamento, le deja unos bienes a 2 esclavas domésticas que tuvo, que aparentemente las tuvo desde pequeñas y las tendría casi como parte de la familia, y le dejó en herencia esclavos a su esposo y a sus hijos. Así que él sabía. Quizás
su madre y su padre eran de esos amos benévolos, como decía Enrique Laguerre, de los que no azotaban a los esclavos ni violaban a las mujeres, pero no obstante, esa gente no era dueña de sí misma. Y en los campos el trato era peor, porque el esclavo doméstico, el esclavo de la casa, por lo menos tenía dónde dormir y dónde comer. Eso lo tenía asegurado. Pero el esclavo del campo a veces tenía que estar 12, 16 horas trabajando como una bestia y tenía que comer de lo que encontrara por el monte, porque el amo no se iba a ocupar de proveerle casa y comida. Vivían en barracones y comían de lo que podían encontrar. Así que el trato era Pero, mucho más duro en el campo que en el pueblo. y hay evidencia o estudios que cómo debió servir de referencia el hecho de que, por ejemplo, usted mencionó la prohibición de Inglaterra de buscar esclavos y mercantilizar personas que eran esclavizadas desde África. Pero sabemos también que en la historia que ya para ese tiempo Haití había ganado la revolución contra Francia Claro. y había proclamado la abolición de la esclavitud. O sea, Haití en 1804 logra su independencia y a la abolición absoluta de la esclavitud, pero es en ese territorio, ¿no? En la parte francesa de la isla de Haití. Y eso tuvo su impacto y parte del empeño de Inglaterra de abolir la esclavitud, pues vamos a evitar que eso mismo pase en otras colonias, ¿no? Que los negros se alcen y acaben con los blancos y nos quedemos sin nada. Pues vamos, y además, por los mismos desarrollos de la revolución industrial que se da mayormente precisamente en Inglaterra, pues ¿cuánto cuesta mantener un esclavo? A pesar de que lo tuvieran muerto de hambre y casi desnudo, pero ¿cuánto cuesta mantener un esclavo? Tenerlo ahí en la casa con el peligro que eso conlleva de que un día se rebelen y me corten la cabeza, versus el trabajo asalariado, que usted trabaja las mismas 16 horas con un esclavo, pero le pagan 3 pesos y ya se acabó el evento. Yo no me tengo que preocupar más por usted. Ya le pagué su salario. Entonces, todo eso lleva a que se vaya disminuyendo la trata de esclavos y se vaya optando por el trabajo libre, entre comillas, que todavía existían los sirvientes y los casi esclavos, sobre todo en la sociedad española, ¿no? Que era más dada aunque no tuvieran donde caerse muertos, pero aparentaban, ¿no?, vivir casi en la realeza, ¿no? Y eso, pues obviamente, Betances estaba al tanto de todos esos acontecimientos y todo eso fue formando su mentalidad abolicionista, pero entra en conflicto con las autoridades españolas. De ahí es que empieza ya tan pronto como en 1858, lo exilian, lo botan del país por sus trabajos abolicionistas, luego lo regresa, sigue trabajando como médico y ya a fines de los 60 ocurre el Grito del Área, donde él es el principal dirigente, aunque estaba fuera, ¿no? Estaba exiliado, pero hizo todas las gestiones para conseguir las armas, para contactar a las personas que desde dentro de Puerto Rico llevaran a cabo la revolución. Y eso
implica que va a estar entonces más tiempo exiliado porque ya es un enemigo abiertamente del régimen español, no solo por la cuestión de la esclavitud, sino por la cuestión de la independencia. Y hay que señalar que cuando se fue a empezar la gestión que culminó con la abolición de la esclavitud en 1873, se hacen unas elecciones. Gente que cree que en la época de España no había elecciones, sí, hubo elecciones, para escoger unos delegados a las Cortes Españolas para discutir el tema de la esclavitud. Y en Mayagüez proponen a Betance como uno de esos delegados, pero él no lo considera prudente y sugiere a Segundo Ruiz Belvis para que lo sustituya. Y entonces es que va Segundo Ruiz Belvis, José Julián Acosta, Román Valdoriotti de Castro a las Cortes Españolas a defender la abolición oficialmente. Eso en 1866. Y son los únicos delegados de las colonias españolas que quedaban, Filipinas, Cuba, Puerto Rico y la Guinea Ecuatorial, que estos puertorriqueños defienden la abolición con indemnización o sin indemnización. Ellos quieren la abolición, punto. Que finalmente se da con la indemnización porque se van a pagar 100 pesos a cada amo por los esclavos que pierde. A los esclavos no se les da nada, ni una muda de ropa. Y que muchos de estos amos que habían sido beneficiados por la esclavitud durante décadas, durante años, encima también recibieron dinero del Estado por liberar a sus esclavos. Así que posiblemente algunos de la familia de Betance recibieron dinero por los esclavos que tuvieran en esa época. Y también de la familia de Ruiz Belvis, porque eran esclavistas también. La madre de Ruiz Belvis era una de las mayores esclavistas de la zona de San Germán. Muy interesante ese planteamiento, ese contexto, ¿no?, histórico y de las contradicciones de los seres humanos, ¿no? Y a pesar de eso, estamos hablando de dos personajes históricos que estuvieron en la vanguardia de la lucha contra la abolición de la esclavitud, por la abolición de la esclavitud y por la independencia de Puerto Rico. Entonces, atando a eso mismo, me gustaría que hablara un poquito sobre el concepto de la Confederación Antillana y su relación a la lucha por la independencia de Puerto Rico. Sí, hasta donde yo, ¿verdad? Yo no soy una autoridad en Betance, pero hasta donde yo sé, una cosa iba unida a la otra. ¿Por qué? Porque Betance sabía que nuestras Antillas, Cuba, República Dominicana y Puerto Rico, en aquellos momentos, ¿verdad? Saliendo todavía en la esclavitud y saliendo de la esclavitud, tenían que desarrollarse económicamente para sacar a la mayor parte de la gente de la miseria en la que vivía. Porque aquí, qué sé yo, todo el mundo se cree que los antillanos de esa época vivíamos en casas, mansiones, con muchos bienes y coches y caballos y qué sé yo, y fincas. No, eso eran los ricos, esa era la capa superior de la población. La mayor parte de la gente vivía en bohíos, en ranchones. Y la mejor evidencia es que yo me acuerdo que en Cabo Rojo se pavimentaron las calles
después de 1952. Hasta 1952 las calles de Cabo Rojo eran de tierra. 1950, siglo XX. Y así pasaba en muchos pueblos. En algunos por desinterés, en algunos por falta de medios para hacer trabajos de obras públicas. Pero cuando se instaló la electricidad en Puerto Rico en los años 40, el acueducto en los años 40, o sea, en Cabo Rojo también el agua la llevaban en lo que llamaban bocoyes, unos barriles grandísimos, desde una finca al lado del pueblo, la hacienda Borinquen, que tenía un manantial. De ahí recogían agua del manantial, la metían en esos bocoyes y la iban a vender al pueblo casa por casa. A menos que uno tuviera alguna fuente o algún otro medio que tuviera, qué sé yo, un recipiente para recoger el agua de la lluvia o algo así, pero normalmente o sea, no había acueducto, no había electricidad en las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Así que imagínense 100 años antes. Y Betances era de los que creía en las empresas para el desarrollo económico. En el caso de Puerto Rico específicamente, él tuvo varios proyectos, igual en la República Dominicana. Y parte de eso era su concepto de que estas Antillas, como se decía, o han de sobrevivir juntas o han de perecer juntas. Y él creía que la mejor manera de conseguir desarrollo económico, mejoras políticas y la conservación de la independencia era con la confederación, o sea, una unión de las tres Antillas en un solo proyecto político, pero que a la vez sirviera para el desarrollo económico y así garantizar la independencia. Porque pensaba, ¿para qué yo quiero la independencia si a los 2 meses me va a invadir el ejército inglés o francés o Estados Unidos y me va a quitar el poder político? ¿Para qué quiero la independencia si en 3 años o 4 todavía la gente está en la misma condición miserable que estaba antes? O sea, la independencia no podía ser un fin en sí mismo, sino que era un medio de mejorar las condiciones de vida, de trabajo, de cultura, de salud de los habitantes de nuestras islas. Y por eso él, en términos de elaborar ese proyecto, que lo acogió Eugenio María de Hostos también y otros de nuestros próceres, pues había que hacer empresas. Por ejemplo, él quiso establecer en la República Dominicana un banco nacional y entró en negociaciones con los gobiernos de República Dominicana en los años 70 y 80 del siglo XIX para establecer un banco nacional, para no depender de los bancos extranjeros. Se involucró, estando en Francia, con proyectos que tenían implicación en la salud pública, como era el mantener las aguas, el agua potable, mantenerla limpia de gérmenes. Y se metió hasta en un negocio que quebró y el pobre hombre tuvo que estar años pagando la deuda. Y también tenía planes de crear unas siembras de una hierba que se llama ramio, que se utiliza mucho en Asia para textiles. Y él pensaba que aquí en Puerto Rico se podía sembrar ramio y ese ramio desarrollar unas industrias para hacer ropa. Y todo eso era
para abonar a la independencia de las Antillas, porque nunca pensó en que fuera la independencia de Puerto Rico y las otras que se fastidien. No, juntas. Que no tuvo que luchar tanto por la independencia de la República Dominicana, porque la República Dominicana la declaró temprano, ¿no? Pero aún así fue una independencia muy inestable, ¿no? Porque en el año 1822 Haití invadió República Dominicana. Después, 20 años después, estaban peleando para echar a los haitianos otra vez fuera del territorio dominicano y se ha quedado esa riña todavía ahí pendiente, ¿no? Y luego, en el 1859-60, el gobierno de el general Pedro Santana, que era el presidente de la República Dominicana en aquel momento, pues le devolvió República Dominicana a los españoles, así por su cara linda. O sea, vamos a progresar si volvemos al régimen español. Y hubo quienes se rechazaron la idea y se levantaron en armas, como Gregorio Luperón, Ulises Geró, y Betances desde el exilio combatió esa idea. Y entonces es que después propone que República Dominicana cree empresas dominicanas para no tener que recurrir a esas ideas absurdas de volver a la colonia porque no tenemos dinero. En el caso de Cuba, pues él se dedicó a apoyar la independencia de Cuba, no solamente de palabras, sino con dinero, con armas. Y cuando se dio cuenta después del Ares que en Cuba siguió la guerra y aquí no, y aquí la gente se escondió, y aquí la gente que lo apoyaba acabó presa, y aquí la gente que simpatizaba con él empezó a darle la espalda, pues entonces le dedicó más esfuerzos a Cuba, porque pensaba, si Cuba, que es más grande, que tiene más recursos y que tiene una gente activa en la lucha por la independencia, por miles, si Cuba logra su independencia, Puerto Rico la va a lograr. Pero es siempre esa idea de la colaboración entre las Antillas, de la confederación antillana basada en un desarrollo económico propio. O sea, las Antillas tenían que desarrollar su economía en manos de antillanos para poder garantizar su independencia. Y en eso, pues me parece que la lucha por la libertad de Puerto Rico no se podía separar de su idea de la Confederación Antillana y viceversa. La Confederación Antillana iba junto con la independencia de Puerto Rico. Bueno, Margarita, de verdad te agradecemos. Ajá. Dígame, sí, en cuanto a lo que tú decías, que entre autonomismo e independencia, Betances nunca fue autonomista. Y él era independentista, punto. O sea, que él creía que el país, que nuestras Antillas se podían valer por sí mismas, no en arreglos y componendas y negociaciones con el poder colonial en la época española. ¿Y por qué Betances es un ser humano extraordinario? Pues para mí es un ser humano ordinario, brillante, trabajador, serio, honrado, pero hizo cosas extraordinarias. La luchó hasta más no poder, le sirvió a su profesión con respeto, con dedicación, fue un gran médico, cirujano, y le sirvió a su país aún de lejos. Nunca se olvidó de Puerto Rico. Y todo lo que hizo
en su trabajo científico, en su trabajo político, en su trabajo periodístico, literario, todo lo hizo pensando en el bienestar de Puerto Rico. Así que, y añadiría también, como acabas de decir, de toda la Confederación Antillana, de todo el pueblo, y de toda los la pueblos Confederación antillanos. Antillana. Incluso luchó Te muchísimo por agradecemos Cuba y inmensamente. nunca fue a Cuba. Nunca estuvo en Ajá. Cuba. Wow, interesante ese punto. Te agradecemos inmensamente esta brillante exposición. De verdad que traíste una visión fresca, distinta de lo de Betances, esas dimensiones de su visión de justicia social, y como médico, el primer médico de salud pública, podemos afirmar de tus ejemplos que nos acabas de compartir. Y queremos entonces que nos digas un poquito sobre la jornada de Betances, que viene ya la semana que viene, ¿verdad? Que parte, Y la la razón fundamental de jornada este programa es empieza invitar a la gente a que vaya a la jornada de sí. Betances. ¿Nos puedes decir algo sobre eso? Sí, la jornada empieza el viernes 5 de abril a las 5 en la plaza Recreo, en la plaza Betances de Cabo Rojo, con una exposición del doctor Luis Ramírez Padilla sobre Betances y su importancia en la lucha contra la esclavitud, que es a la vez un homenaje porque la jornada se le dedica al gran biógrafo de Betances, Félix Ojeda Reyes, que murió el año pasado, que ha sido luego de la obra de doña Ada Suárez, que fue la que empezó a investigar la vida de Betances y a publicar obras de Betances. Félix, junto con el historiador francés Paul Estrade, se dedicó más de 30 años de su vida a investigar la vida de Betances, y una de sus últimas obras fue la publicación de las obras completas de Ramón Emeterio Betances, que es una colección excelente, interesantísima, donde podemos conocer un poquito más de Betances. Pues como te dije, empieza el viernes, el sábado va a haber varias actividades a partir del mediodía, talleres, conferencias y feria de artesanía. Por la mañana va a haber un taller de salud, gracias a los médicos en la tradición de Betances. Y luego, pues, diferentes talleres de plantas, de pinturas para niños y demás. Por la tarde es la premiación de un concurso que se estableció hace ya como 10 años entre los jóvenes de las escuelas de Cabo Rojo. Se premia ensayo, poesía y pintura. Y eso lo auspicia el municipio. Y para que se vea que se puede trabajar en conjunto, ¿verdad? Lo empezó un alcalde popular y lo ha continuado un alcalde del PNP, sin problemas ninguno. Betances de todos. Por la noche, ya tardecito y en la noche, pues hay diferentes grupos musicales. El viernes va a estar TPU, el sábado va a estar Mapellé. El domingo no va a haber actos de artísticos, pero sí continúa la feria de artesanías en la plaza, o sea que todo el que pueda puede ir hasta por la noche a comprar sus artesanías. Y el lunes, que es el 8 de abril, día de Betances, pues es el día para el acto más político de los discursos, las ofrendas florales y demás. También puede participar todo el que quiera. El martes no hay ninguna actividad, pero el miércoles por la noche en la plaza se va a presentar, si Dios quiere y está listo, la continuación de la vida de María Civico, la libertad caborrojeña que Luis Ramírez Padilla descubrió para bien de todos nosotros. Pues el año pasado se publicó la biografía de ella, de María Civico, y ahora viene
unas pequeñas biografías de los 9 hijos que crió, que no tuvo, pero los crió y los hizo a todos personas de provecho para el país. Porque todos, aunque algunos fueron a estudiar a Estados Unidos, regresaron a Puerto Rico a trabajar, y 2 de ellos fueron médicos, 4 fueron maestros, y así, o sea, gente que se dedicó al servicio público también. Así que esperamos que puedan estar con nosotros allí ese día. Y ahí cerramos la jornada de Betance con esa Allí estaremos y presentación. nuevamente te agradecemos inmensamente. Y vamos a estar ya atendiendo la jornada y visitando por allá por Cabo Rojo. Y a todos los que han compartido tiempo con nosotros, le vamos a agradecer, le agradecemos mucho que estén, vean este programa, lo compartan y por favor, comparten este video en las redes. Cuando lo publiquemos, vayan a Radio Movimiento. Si no te has suscrito todavía, suscríbete. Y nuevamente, Margarita, ha sido un privilegio que estés con nosotros. Que tengas un gran día y nos veremos en la jornada de Betance. El privilegio ha sido mío y espero verlos por allá en Cabo Rojo en esos días. Buenos días a todos y a todas. Buenos días. Chao.